en el 2022 Dios sigue siendo poderoso para cumplir su palabra en tu vida. Dios sigue siendo poderoso para hacer lo que te ha prometido, porque el Dios que prometió es fiel para cumplirlo. Lucas capítulo 24. Espíritu Santo, toma esta palabra y háblanos en el nombre de Jesús. Y he aquí, versículo 13 dice: y he aquí que dos de ellos habían el mismo día, dice, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Escuche esto, estamos hablando del día de resurrección. Diga conmigo: Jesús mismo se acercó. ¿Y qué hacía? Caminaba con él. Estos eran dos discípulos de Jesús. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se les acercó, caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor le pregunta a alguien en este lugar, en esta mañana: ¿por qué estás triste? Y ellos le respondieron, uno de ellos le respondió, el que se llamaba Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido? Escuche esto. Y él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya, diga conmigo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero ¿cuántos saben que el tercer día es el día de resurrección? Diga conmigo: hoy es el tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Versículo, vamos a retroceder al 22, perdón. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Diga conmigo: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él
desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y la iglesia dice: diga conmigo, Él está vivo. Mira a tu vecino y dile: Jesucristo está vivo. Puedes tomar tu lugar en esta tarde. You may be seated this afternoon. Voy a ser muy breve, pero quiero que me dé toda su atención, porque hay algo que Dios quiere hacer a través de este texto en nuestra vida en el día de hoy. Este texto que acabamos de leer en Lucas capítulo 24 sucedió ese domingo de resurrección, cuando Jesús fue levantado de la muerte hace 2000 años. El Evangelio de Lucas nos narra la historia de dos discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Diga conmigo, Emaús. Esta aldea estaba a unas 7 millas de distancia de Jerusalén. Usted tiene que entender que para los discípulos, para los seguidores de Jesús, este día era un día muy triste. Era un día de dolor, de tristeza, de aflicción, porque hacía solamente 3 días ellos habían visto cómo soldados romanos habían crucificado a Jesús, y cómo ese maestro que habían seguido por tantos años, por 3 años, ahora estaba sepultado en una tumba. Y todo lo que habían creído y todo lo que habían esperado, ellos esperaban que Jesús liberara a Israel de la opresión de los romanos. Todos esos sueños, todas esas expectativas estaban sepultadas en una tumba. Para ellos este era un momento muy crítico, era una batalla de su fe. La Biblia dice que estos dos discípulos iban camino a Emaús. Emaús era una aldea que estaba afuera de Jerusalén. Y yo quiero que usted entienda que Jesús les había dado a sus discípulos una instrucción y les había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén, porque a Jerusalén vendrá la promesa del Padre. Es decir, que estos discípulos iban en la dirección incorrecta. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué iban a Emaús? Porque se habían rendido. Iban a Emaús porque habían rendido la esperanza. Se sentían derrotados. Querían alejarse de todo lo que había pasado. Y yo sé que hay personas en este lugar que van camino a Emaús, que has perdido tal vez la esperanza en las promesas del Señor, en lo que Dios te ha declarado, en lo que Dios te ha prometido. Yo sé que en el testimonio que oímos, para Ali hubieron muchos días donde ella sentía que la batalla se había perdido, donde los reportes del médico eran tan malos. Ella me escribía todos los días, me decía: pastor, ¿qué hago? Me están diciendo si debemos desconectar, si debemos hacer transfusión de sangre. Yo le dije: camina en la palabra, sigue creyéndole al Señor, toma la decisión en la dirección de la palabra de Dios. No te dejes ir, no te dejes vencer por las circunstancias. Estos discípulos iban en la dirección incorrecta.
Saben, las promesas llegan al lugar de paz. Escucha esto. Las promesas llegan al lugar donde tú estás parado en la paz del Señor. Él les dijo: quédense en Jerusalén. Pero Dios es tan grande, su amor es tan infinito, que mientras estos dos discípulos van caminando vía Emaús a rendirse, a darse por vencidos, a tirar la toalla, mientras iban camino a Emaús, el mismo Señor Jesucristo los alcanza en el camino y les pregunta: ¿de qué cosas están hablando? Y ellos como que se enfadan con él. Estos dos discípulos como que se molestan con este hombre que los alcanzó en el camino y les está preguntando: ¿de qué hablan? Ellos les dicen: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido? ¿Cómo crucificaron a Jesús? Y ellos comienzan casi enfadados con él. Escuche esto. Siempre que he leído este texto me ha asombrado, me asombra cómo podemos tener a Jesús a nuestro lado y no reconocer su presencia. ¿Cómo es posible que podemos estar caminando y Jesús al lado nuestro preguntándonos: ¿por qué estás triste? Yo puedo oír la voz del Señor fuerte en mi espíritu preguntándole a muchos de ustedes: ¿por qué estáis tristes? Y ellos le dicen: ¿acaso no sabes por qué estamos tristes? Porque crucificaron a Jesús, porque lo mataron. Y hay muchos así en este lugar, escúcheme, que han estado orando y clamando, tristes en el corazón, pero no se han dado cuenta que el Dios poderoso está, el Dios todopoderoso está vivo y está a tu lado preguntándote: ¿por qué estás triste? Y tú estás con los ojos vendados diciéndole: Señor, no sabes lo que me pasa. No, el que no sabe lo que pasa eres tú. El que no entiendes lo que está pasando eres tú. Porque si tú supieras quién es ese Cristo, si verdaderamente lo conocieras, no estarías triste. Mientras yo le preguntaba al Señor por la palabra en el día de hoy, el Señor me habló. Y mi mensaje en esta mañana es muy, pero muy sencillo. Yo le dije: Señor, es demasiado sencillo. Él me dijo: mejor. Escuche esto. El Señor me habló y me dijo: David, el problema no terminó en Emaús. Hay muchas personas que han estado en el evangelio por años. Hay muchas personas que creen conocer a Jesús. Y el Señor me hablaba y me decía: sí conocen a Cristo, pero conocen al Cristo histórico. Hay muchas personas en este lugar que han conocido al Cristo que nació de una virgen, que vivió en Jerusalén, que hizo muchos milagros, que vivió sin pecado, que fue a la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día. Y mucha gente dice: amén, gracias Señor, yo lo creo en el nombre de Jesús, amén. Y ese es el Cristo que conoces. That's the Christ that you know. No importa cuántos años tú tengas en una iglesia, no importa cuántos versículos bíblicos te sepas de memoria, no importa cuántas prédicas ungidas hayas oído, si solamente conoces al Cristo histórico, entonces estarás triste y afligido.
estarás vendado. Él podrá estar a tu lado y no te has dado cuenta. Y sabe, mientras yo estudiaba esta palabra, el Señor me decía: David, esa es la mayoría de mi iglesia. Estos no eran hombres cualquiera, estos eran discípulos de Jesús, que habían caminado con Él por 3 años. Se suponía que estos hombres lo conocieran, pero Él estaba al lado de ellos y no lo reconocieron. Hay muchas personas que han oído hablar del Señor, conocen a Dios superficialmente, conocen a Cristo de una forma histórica, superficial. Pero si tú andas aún afligido, si andas aún triste, si andas a punto de rendirte, es porque aún no has conocido al Cristo resucitado. Y en esta mañana yo quiero tomar los próximos minutos, no para hablarte del Cristo histórico, quiero hablarte del Cristo resucitado. Diga conmigo: el Cristo resucitado. Ellos sabían todo acerca de Jesús, pero nunca habían visto al Cristo resucitado y no lo reconocieron. Hablaba con ellos y no oyeron su voz. Lo tenían enfrente y no lo pudieron ver. En esta mañana el Señor me dijo: yo voy a remover el velo de los ojos de muchos discípulos en esta casa. Voy a remover el velo de muchos en este lugar, porque hay un tesoro. Diga conmigo: hay un tesoro. Y ese tesoro está enfrente tuyo, está al lado tuyo, y tú no lo has visto todavía. Esa respuesta a tu tristeza, a tu aflicción, está al lado tuyo y tú no lo has visto todavía, y por eso sigues triste. Pero cuando el Cristo resucitado, pastor, ¿cuál es el Cristo resucitado? Who is that resurrected Christ? El Cristo que hace 2000 años vino, dice la Escritura, entregó su vida voluntariamente en un madero, pagó el castigo por nuestros pecados, derramó su sangre santa, preciosa, sin mancha, en la cruz del Calvario. Isaías 53 dice: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Pero el Cristo resucitado no se quedó crucificado. La Biblia dice que fue sepultado aquella misma noche. Mientras Cristo fue sepultado, el apóstol Pedro nos dice que descendió a la profundidad del infierno. Cuando Cristo murió, porque físicamente murió, dice la Biblia que descendió a las profundidades del infierno. Y en la profundidad del infierno comenzó a predicarle a todos esos espíritus encarcelados que nunca habían oído el evangelio ni las buenas nuevas. Comenzó a abrir prisiones desde el infierno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si lo hizo en el infierno, no lo podrá hacer aquí en la tierra, aquí y ahora también. Y la Biblia dice que predicó a esos espíritus encarcelados, y cuando terminó de predicarles, fue a donde Satanás y le arrebató las llaves de la muerte y las llaves del Hades, y le dijo: consumado es, en victoria. Él tomó las llaves y dijo: esto me pertenece. Y al tercer día, el Cristo resucitado, por medio del Espíritu Santo de Dios, la Biblia dice que ni la tumba ni el infierno
ni la muerte, ni todos los demonios juntos fueron capaces de retener a Cristo en aquella tumba. La Biblia dice que al tercer día, un domingo en la mañana como este, cuando salió el sol, la Biblia dice que la piedra que sellaba la tumba fue rodada, que el cuerpo de Jesucristo fue vivificado, que Él salió de la muerte y vive hoy por los siglos de los siglos. Jesucristo, diga conmigo, Jesucristo está vivo. Y la Biblia declara que está sentado a la diestra de Dios Padre, y que un día el mismo Cristo que vino a la tierra regresará por segunda vez para llevarse a todos los que son de Él. Vamos a darle tu mejor aplauso al Señor en esta mañana. Ese Cristo resucitado se le apareció a muchos después de su muerte. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que muchos años después, tal vez unos 30, 40 años después de la crucifixión, de la resurrección de Jesús, se le aparece al apóstol Juan en una isla llamada Patmos, donde él estaba preso, y le dice estas palabras. Apocalipsis capítulo 1 versículo 17. Le dijo: Juan, no temas, porque yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Diga conmigo: el Cristo resucitado. Ay, pastor, pero yo ya sabía todo eso. Cuando tú conoces al Cristo resucitado, entiendes que Jesús no resucitó. Entiendes que Él es la resurrección. Escúcheme por un momento. Jesús un día llega a donde una familia que él amaba, Marta, María. Lázaro había muerto. Hacía 4 días lo habían enterrado. Ellas le dicen: Señor, sabemos que un día nuestro hermano resucitará. Él les dijo: un momento, no, tu hermano no resucitará algún día. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Escúcheme por un momento. Jesús no dijo: yo voy a resucitar, yo lo resucitaré. Él dijo: quiero que me conozcan. Yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que conoce al Cristo resucitado no conoce lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo, sabe lo que Dios puede hacer hoy. Cree en su corazón en la realidad de un Cristo que está vivo. Cree en un Dios que es real. La Biblia declara que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La misma forma que sanó cuando estuvo en la tierra es la forma que sigue sanando hoy. Cuando tú conoces al Cristo resucitado, tú sabes que no hay nada imposible para Él. Cuando conoces a ese Cristo resucitado, tú sabes que Él tiene el poder para salvar. Pastor, pero usted no sabe todos los pecados que yo he cometido. Usted no sabe lo malo que he sido. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar y borrar.
El Cristo resucitado tiene poder para sanarte. Pastor, pero es un cáncer terminal. Jesucristo venció el cáncer en la cruz del Calvario. Y Él está vivo y su poder es real. Y si tú crees, aunque estés muerto, vivirás. Ese Cristo resucitado tiene el poder para liberar. Hay personas en este lugar que dicen: pastor, pero usted no sabe las cadenas, usted no sabe la depresión, usted no sabe la opresión que he tenido en mi vida, la depresión que he tenido en mi vida. El Cristo resucitado rompe toda cadena. Todo lo que el enemigo quiso traer y poner sobre ti, Él lo puede quebrantar. Hay personas en este lugar, mientras yo estoy predicando, yo puedo oír al Señor, porque Él está aquí. Hay personas aquí que han sufrido de depresión. Hoy el Señor va a romper la cadena de la depresión, de la tristeza, de la aflicción. Cuando tú conoces, voy a terminar, cuando tú conoces a ese Cristo resucitado, el velo es removido, tu tristeza es quitada, porque lo puedes ver a tu lado. Hay personas que dicen: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no te has dado cuenta que Él ha estado a tu lado en todo ese proceso, solo que tus ojos han estado vendados. Hoy hay un tesoro en este lugar que el Señor quiere revelar a tu vida. Muchos van a experimentar a Jesús como nunca antes lo habían experimentado. Tan real que sentirás su toque en tu vida. Nadie tiene que tocarte hoy. Lo importante es que Jesús toque tu vida. El apóstol Pablo, voy a terminar, en Filipenses capítulo 3 versículo 10, dijo: a fin de conocerle, no superficialmente, no los domingos, conocerle. Escuche esto, Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Diga: Señor, quiero conocerte. Alguien en este lugar que diga: yo quiero conocerte, Señor, no al Cristo histórico, yo quiero conocer al Cristo resucitado. El apóstol Pablo dice, él lo entendía, a fin de conocerle. Escuche esto, léalo conmigo. Y el poder de su ¿qué? Léalo fuerte, diga: a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero Él comienza diciendo: yo, mi fin, mi propósito, mi deseo es conocerle y el poder de su resurrección. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde está. Su presencia está en este lugar. Todo aquel que dice: pastor, yo no quiero caminar con Él y no saber que está conmigo.
Yo quiero conocer a ese Cristo resucitado. Levanta tu mano ahí donde estás. Todo aquel que dice yo quiero conocer a ese Cristo resucitado. Hay gente que lleva muchos años en la iglesia. You need to know the resurrected Christ. Vamos a hacer esto juntos. Levanta tu mano derecha conmigo y diga conmigo en voz fuerte: Señor Jesús. Ahora dígalo con el corazón. Diga: Señor Jesús, yo quiero conocerte íntimamente. Dile conmigo: Señor, quita el velo de mis ojos para conocerte. Yo quiero experimentar al Cristo resucitado y el poder de su resurrección. Hoy dile: dame una revelación fresca. Vamos ahí en tu asiento, dile: dame una revelación fresca a través de tu Espíritu Santo. Con tus ojos cerrados, todo aquel que dice: pastor, yo quiero conocer a ese Cristo resucitado, quiero que sepas, su presencia está aquí. Él está más cerca de ti de lo que te has imaginado. Y si hoy viniste triste, afligido, yo no sé cuál es el nombre de tu tristeza, no sé cuál es el nombre de tu aflicción, pero Él te pregunta: ¿por qué estás triste? Si yo estoy aquí a tu lado.